poderosamente, es nuestro deseo, es nuestra oración. Mi querida familia de Facebook y de todas las redes sociales que nos ven, miren, de todo corazón, les amamos y oramos por ustedes. Podemos decir delante y en la presencia de Dios que oramos mucho, muchísimo oramos por ustedes, deseándoles pues que esa bendita gracia de nuestro Padre Celestial justamente sea sobre ustedes, sobre sus vidas, ¿no? Hoy nosotros queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da justamente para bendecir su nombre, ¿no? Para exaltar su precioso y santo nombre. Así que hoy estamos comenzando una nueva serie y la serie es Salmos de bendición. Así que ya saben por dónde vamos, Salmos de bendición. Y el tema para hoy es el bueno y el malo. Ok, así que eso vamos a hablar en este momento. No sin antes queremos orar, queremos pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que nos ayude, que nos bendiga, que nos guíe, que nos dirija en todo conforme a su santa voluntad. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tus favores y tus misericordias nos cubran, Señor, a cada momento, a cada instante, que toda la gracia, la bendición, el poder y la autoridad de Dios nos acompañe grandemente en este y todos los días de nuestra vida. Señor, queremos poner en tus manos el inicio de esta serie que vamos a titular Salmos de bendición. Sí, Salmos de bendición. Y el tema que tenemos para hoy, Señor, sobre el justo y los pecadores, sobre el malo y el bueno. Señor, Dios mío lindo, ayúdanos a que tu palabra nos ilumine de tal manera, Señor, que nosotros podamos seguir sus pisadas en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Muchas gracias, mi Dios Todopoderoso. Te pedimos todo esto, Señor, y que bendigas en este momento a todas las personas que están viendo este programa, Señor, y que tú los edifiques, que tú los bendigas, Señor, y si hay enfermos, que tú los levantes con gran poder, con gran amor, con gran bendición. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, continúen con nosotros. Dios les bendiga. Y suscríbanse, por favor, si todavía no se han suscrito, para que le lleguen las notificaciones. Muchas gracias y continúe con nosotros. Hay varias cosas que nosotros mismos podemos dejar que nos dirijan. Número 1, la carne. Número 2, las personas. Número 3, Satanás. Y número 4, el Espíritu Santo. Es ese quien nos debe guiar. Bien, ya estamos entonces con ustedes en este momento para tener este programa muy especial. ¿Por qué es especial? Porque nosotros clamamos a Dios para que realmente la presencia de Dios venga en tiempos de bendición y de refrigerio espiritual para sus vidas. Hoy nosotros estamos comenzando una nueva serie que titula Salmos de bendición y el tema que es para hoy tiene que ver con el malo y el bueno, o el bueno y el malo, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Pero bien, nosotros queremos dar lectura en este momento para que Dios nos hable a nuestra vida a través de su palabra. Y dice aquí en el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice la Escritura que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mis queridos amigos y amigas que nos pueden ver y escuchar en este momento,
Realmente sí, quisiéramos que solamente existiera caminos de gente buena, pero lamentablemente no es así ni con la realidad ni tampoco la palabra de Dios nos enseña esto. En el mundo nosotros hemos podido ver y palpar a través de nuestra vida, unos con menos edad, otros con más edad, realmente cómo la maldad se ha proliferado de una manera tan galopante y en su máxima expresión. Nosotros hemos podido ver que aún en los momentos más duros, más difíciles, más críticos, lamentablemente quisiéramos que salga a flor o a flote, más bien dicho, la bondad, la gente buena, pero también, ¿verdad? Bien dijo el Señor Jesús que muchas veces es necesario que crezca el trigo con la cizaña. Es por eso que en este momento, y de todo corazón lo decimos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine, para ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos, para ser los hijos de Dios y los cristianos, acorde a los principios y valores que la palabra de Dios nos enseña. Yo sé que muchas veces hay lo que se conoce con el nombre de sabiduría popular o frases o dichos que de alguna manera quieren suplantar a los principios de Dios, pero esto jamás va a poder ser así, ¿verdad? Jamás la sabiduría popular o las expresiones de la calle van a suplantar a la bendita palabra de Dios. Es por eso que en este momento el Señor nos trae para nosotros un mensaje que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con vivir acorde a estos principios muy importantes que mucha gente dice de manera sobrada: yo ya lo sé, yo eso ya lo conozco, pero seguimos diciendo, pero entonces ¿por qué no lo vives? ¿Por qué no lo practicas? En la porción de la Biblia que hemos leído aquí en estos salmos de bendición, en el Salmo 1, son de bendición justamente porque nos ayudan a comprender nuestra situación, nuestra comunión, nos ayudan a clarificar realmente lo que la palabra de Dios describe y lo que a nosotros nos corresponde como buenas personas, como hijos de Dios, como cristianos, realmente lo que a nosotros nos corresponde hacer. Es por eso que las Sagradas Escrituras describen aquí en el libro de Salmos y el capítulo 1, o el Salmo 1 tan solamente, como se podría decir, dice: bienaventurado el varón que no anduvo, miren, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es feliz, dichoso, bienaventurado aquel que camina en integridad, en rectitud, ¿verdad? Es feliz, dichoso aquel que realmente anhela, a lo mejor esa puerta angosta, pero camino de Dios, camino divino, camino de gracia, camino de poder en Dios, camino de bondad, camino de consagración, camino de búsqueda del Señor. Yo sé que es más fácil decir una mentira o pecar que decir la verdad y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Es tan fácil muchas veces como con una llamada telefónica a nuestro domicilio. La gente se hace negar, dile que no estoy, etcétera, etcétera. No, son situaciones. No estamos juzgando, no estamos condenando, pero sí estamos describiendo, ¿verdad? Porque el deseo profundo de nuestro Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que nosotros vivamos de manera correcta, de manera oportuna, de manera realmente como el Señor quiere que nosotros andemos y que nosotros vivamos. Es por eso que la exhortación de parte de nuestro Dios aquí es que es bienaventurado aquel varón, aquella mujer, aquel joven, aquella dama, aquel caballero, aquella señorita que no anduvo en consejo de malos, porque hay gente mala y mal aconseja, ¿no? No solamente que ellos viven de mala manera o de malas formas, sino que lamentablemente, muy lamentablemente tenemos que decir, ellos aconsejan a la gente a vivir de una manera mala, de una manera incorrecta, y esto no debería ser así. Pero la misma palabra de Dios dice que siendo bienaventurados las personas que realmente aman y temen a Dios, es importante también poder describir lo que la Escritura nos enseña aquí cuando dice, sino que más bien, ¿no?,
En lugar de andar en lo malo, y que gracias a Dios los buenos cristianos no andan en esos caminos, o se supone, se asume que no deberíamos estar en esos caminos malos, sino más bien, dice el salmista David, ¿verdad? Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren, bien dice la palabra de Dios en otro salmo, cuando dice claramente: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, deleitarse, ¿verdad?, en los caminos, en la palabra, en la voluntad de Dios, es leer la Biblia con gozo, con alegría, con contentamiento, es orar no sintiendo pesadez o pereza o cansancio, y aun cuando nosotros lo estemos por un día de trabajo agotador, pero vamos, pues nunca deberíamos estar cansados para presentarnos ante el Señor, ante la presencia de nuestro Dios. Nunca deberíamos estar cansados. Es por eso que realmente en este momento nosotros deberíamos realmente fijarnos en estas líneas bíblicas, porque realmente lo que aquí la palabra de Dios nos dice es que el buen hombre, el buen cristiano, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Esta expresión de meditar en la palabra de Dios de día y de noche no es solamente un asunto que se le ocurre, ¿no?, al rey David o al profeta David o al salmista David. No, no solamente a él. A lo largo de la palabra de Dios nosotros encontramos muchos hombres de Dios que realmente meditaban, por ejemplo, si cabe la expresión, en el libro del profeta, perdón, en el libro de Josué, en el capítulo 1, dice, ¿no?, aparte de que le mandaba Dios al joven Josué, discípulo de Moisés, que se esfuerce, que sea valiente, sino que también en el verso 8, Josué 1:8, le dice, ¿verdad?, que medites en esta palabra de día y de noche. No, que medites en esta palabra de día y de noche. Y no solamente esto, ¿no?, meditar en la palabra y presentarse delante de Dios. También nos enseña nuestro Señor Jesucristo que Él se levantaba aún muy temprano. ¿Para qué? Para presentarse delante de su Padre Celestial. Y encontramos inclusive en la vida de nuestro Señor Jesucristo que aún cuando realmente como hijo de Dios, ¿no?, como hijo de Dios, podríamos decir que a lo mejor no tenía la necesidad de orar, pero Él lo hacía porque amaba estar en comunión con su Padre Celestial y ser un ejemplo de bendición, de edificación para muchas otras personas que tanto necesitaban de Dios, comenzando con sus discípulos, al cual Él tenía que modelar el mejor ejemplo. Entonces, pensando en esto, sin duda, entiendo que nos ven jóvenes, madres, padres de familia, ¿no?, y de muchas edades, inclusive hasta niños, y gracias a Dios por los niños, que Dios les bendiga grandemente, ¿no? Pero esta palabra de Dios nos manda a nosotros a estar muy claros y convencidos en cuál es la buena voluntad de Dios, que definitivamente, como dice San Pablo, es agradable y perfecta. Pero también en el verso 3, la Biblia, la palabra de Dios, describe que el bueno, el justo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El justo es como un árbol, como una plantación junto a corrientes de aguas, es decir, junto a un río de aguas cristalinas y refrescantes, ¿verdad?, que ese árbol tiene irrigación todo el tiempo, todo el año, no importa la estación del año, ese árbol tiene una muy buena irrigación de agua. Y evidentemente eso va a dar como fruto y como resultado de que este árbol, pues, sus hojas sean verdes, sus ramas estén muy robustas y también su fruto sea bueno, dulce y agradable, ¿no?, y buen fruto. Mis queridos amigos, esta comparación que hace el salmista David, ¿verdad?, en cómo debe ser las cualidades y cómo tiene que ser la visión, sí,
de los cristianos y de los hijos de Dios. Plantarnos al lado de nuestros mentores cristianos, plantarnos al lado de aquellos que oran por nosotros, plantarnos al lado de nuestros pastores, ¿no? Y aquellos que estamos pastoreando en este momento, plantarnos al lado de aquellos que nos pueden nutrir con la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces las personas se sienten agotadas, cansadas, ¿no? Pero he aquí, ¿verdad? Dios nos habla aquí que debemos de ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Que da su fruto en su tiempo. No, ese árbol no tarda o retarda la venida de los frutos. ¿Por qué? Porque tiene agua todo el tiempo. Y todo lo que hace ese árbol o esos árboles plantados junto a esas corrientes de aguas refrescantes, de aguas dulces, de aguas bonitas, frescas, cristalinas, dice que todo va a ser una prosperidad. Mis queridos amigos, cuando nosotros nos estacionamos al lado de nuestro Señor y de nuestro Redentor Jesucristo, sin duda que vamos a estar guiados por esa bendita sabiduría divina, sabiduría de parte de Dios. ¿Para qué? Para ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Es por eso que en este momento de todo corazón te queremos decir realmente, busca de Dios, busca del Señor, ¿verdad? Ahora, esto por el lado de los buenos, no de los justos. Pero también la palabra de Dios aquí, a partir del verso 4 al 6, nos dice de la siguiente manera, y escudriñamos la palabra leyendo el verso cuando dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Los malos son como el tamo que arrebata el viento y se los lleva el viento, se llevan sus hojas, se llevan sus frutos, se llevan sus hechos. Miren, ya aquí tenemos un contraste, ¿no? A diferencia del justo, el malo o el pecador, ¿verdad? Sus frutos son completamente diferentes. El bueno, el justo, da fruto a su tiempo porque es como el árbol plantado junto a corrientes de agua. En cambio, el malo, el pecador, es su árbol, sus hojas se caen, se las lleva el viento, ¿verdad? Y todo lo que hace, dice aquí, ¿verdad? No es bueno, no es agradable a Dios, ¿verdad? Porque no se está nutriendo de las aguas refrescantes y cristalinas que saltan para vida eterna en nuestras vidas. Y dice el verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No debería ser así, que los pecadores se levanten en la congregación de los justos. No debería ser así. Lamentablemente muchas veces no es así. Y dejamos inmiscuir gente mala, maquinadora, perversa, que lo único que está buscando es el mal de las personas. Pero para eso el Señor, aquellos que nos ha dado un poquito de sabiduría, discernimiento, tal vez por el paso de los años, por el aprendizaje, porque si hay algo que los líderes, pastores, ministros, ¿no? Obispos, servidores, cristianos, hijos de Dios en general, debemos pedirles al Señor muchísima sabiduría divina, porque hay muchas lobos rapaces vestidos de ovejas. Y esto hay que tener muchísimo cuidado. Gente que llega a las iglesias, a la congregación por un determinado tiempo y luego realmente causan desmanes, causan divisiones. Aléjese de la gente que divide las iglesias y las congregaciones, ¿no? Tenga mucho cuidado, mucho ojo con esta gente, ¿verdad? Que hasta hablan bien bonito, ¿no es cierto? Pero sus hechos y sus frutos no dicen nada bueno de ellos, ¿no es cierto? Hoy te aman, mañana te odian, pasado te quieren y después te quieren hasta matar, ¿no? Entonces, por favor, tengamos muchísimo cuidado realmente con todo esto. No permitamos que los malos se levanten, ¿no? En la congregación. Por eso dice el Señor aquí en su palabra, porque Jehová conoce el camino de los justos. Miren, el Señor lo sabe, lo conoce. Y dice más, la senda de los malos perecerá. Mis queridos amigos, los malos, lamentablemente, muy lamentablemente, y aquí repito e insisto y aclaro, ¿no?
Repito, insisto y aclaro, aquí no estamos juzgando a nadie, estamos en todo caso describiendo lo que dice aquí la palabra de Dios. En todo caso debería enojarse con Dios, ¿no? Aunque ni eso estaría correcto. Sin embargo, vemos que lamentablemente los malos, los pecadores en su momento tendrán su consecuencia. El Señor dice porque Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué bueno que Dios te conozca. Qué bueno que Dios sepa de ti. Qué bueno que tus caminos sean agradables a Dios conforme a la santa, grande voluntad del Señor. Pero Dios conoce el camino también, no solo de los justos, sino también de los malos. Los justos, sus vidas saltarán para vida eterna, pero los malos, lamentablemente, a condenación. Y todo lo que hace, ¿verdad? Lamentablemente, perecerá. No, perecerá. Son muchas veces como esas personas que crecen en medio del camino, ¿no? Que son pisoteadas, que son... Así se comportan los malos, pisoteando, haciendo daño, lacerando, ¿no? Causando dolor, tristeza y muchas cosas más. Que no se han arrepentido, que viven para beber veneno pensando que de esa manera se va a poder dañar la vida de los demás. No pienses así, no pienses así. Es tiempo entonces, mis queridos hermanos y amigos, en este momento que nos ven y que nos escuchan, que nosotros tenemos que aprender realmente a seguir las pisadas del Señor y a darnos cuenta del buen camino que Dios ofrece para nosotros y que tiene bendiciones y retribuciones que saltan para vida eterna, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace va a ser bendición de Dios. No así los malos, que son como el tamo que los arrebata el viento, ¿no? Son presa fácil, lamentablemente, del enemigo, de Satanás. ¿Para qué? Para hacer lo malo, para ponerse a la altura del enemigo, para hurtar, matar y destruir y causar odio, disensión y venganza. Son enviados. El enemigo, ¿verdad? Tiene sus súbditos, ¿no? Y muchas veces muñequea, ¿no? Y vieran ustedes cómo el enemigo también mete sus garras, sus influencias, llamando a personas, ¿para qué? Para que hagan daño, para que, si es posible, lesionen tu vida, ¿no es cierto? Pero aquí estamos parados, de pie, firme, en el nombre de Cristo Jesús, para bendecir el nombre de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial, que vive, que permanece para siempre, y que nosotros lo único que queremos es agradar, bendecir y adorar el nombre de nuestro buen gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. No estamos aquí hablando de gente inmaculada o impecable, pero sí estamos hablando de aquellos que por la gracia y misericordia de Dios, en esta hora, en este día, estamos de pie por la misericordia del Señor y que a Dios, al Señor, se lo debemos todo, completamente, todo se lo debemos al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé esa sabiduría divina para ser realmente las personas que Dios quiere y que Él nos está llamando a que nosotros seamos. Seamos personas justas, personas buenas, personas íntegras, personas rectas. Y si en algún momento usted ha vivido o está viviendo como malo, pídale perdón a Dios, arrepiéntase de todo corazón, ¿verdad? Porque el Señor algún día le va a llamar a cuentas a usted. Y va a ser muy importante que usted, si quiere llegar a la presencia de Dios, se prepare y abra su vida, su mente y su corazón a Cristo Jesús. Como muchas personas que en los últimos tiempos aún de su vida, bendito sea el nombre del Señor, Dios ha sido bueno, misericordioso y les ha dado la oportunidad de encontrarse con Jesús, de tener la salvación, de tener la vida eterna. Y todo para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga grandemente y muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos hasta este momento del programa. La gloria es de Cristo.